No toda caída comienza con un grito de rebelión. Algunas nacen en el silencio, en la duda, en la mirada distante de un ser que ya no reconoce la perfección a su alrededor. El reino celestial, antes de la ruptura, era un escenario de gloria indescriptible, donde seres de luz danzaban ante el Eterno en completa armonía. Pero incluso en el paraíso existía algo que pocos notaron, una tensión sutil, una pequeña grieta en el orden divino. El problema no comenzó con Lucifer, comenzó con la duda. Mientras muchos se concentran en la rebelión del querubín ungido, ignoran que otros también observaban, en silencio. Uno en especial no cayó con él, pero tampoco permaneció totalmente firme. Un ángel olvidado, camuflado entre los fieles, que no se rebeló en el momento de la guerra, sino que permaneció astuto, estudiando. Su nombre no es citado directamente en las Escrituras, pero aparece entre líneas, en las sombras, en los ecos de la tradición espiritual. Y su influencia pudo haber sido más profunda que la del mismo Lucifer. La historia de la segunda rebelión no se cuenta en los púlpitos ni se enseña en los seminarios. Está escondida entre los fragmentos del libro de Enoc, en los nombres evitados por los escribas. Samael, Mastema, Belial, figuras envueltas en misterio espiritual que actuaron entre bastidores del plan divino como infiltrados en el campo sagrado. No desafiaron el trono con arrogancia. Prefirieron la manipulación espiritual, la tentación sutil, el juego de la duda. Se vistieron con la piel de la fidelidad, mientras tramaban lo impensable. ¿Y si Satanás no fuera en realidad el mismo ser que cayó como un rayo? ¿Y si el verdadero ángel caído después de Lucifer aún estuviera operando, confundiendo, guiando conciencias, moldeando culturas y doctrinas desde adentro? Esta entidad no quiere solo gobernar, quiere ser adorada sin ser percibida. Quiere ser el consejero invisible, el mentor de las tinieblas que inspira líderes, corrompe ideas y domina mentes sin necesidad de revelarse. Y quizá ya hayas sentido el eco de su presencia sin saberlo. Si te gustan las revelaciones profundas, los enigmas espirituales y los secretos que desafían las versiones tradicionales, este video abrirá tu visión como nunca antes. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu like en este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos con esta profundidad. Ahora, prepárate. Lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que ves el cielo, la caída y al verdadero adversario invisible. Antes de que la primera duda fuera sembrada en el corazón de un ser celestial, todo el universo latía en perfecta armonía. En lo alto del reino celestial reinaba un orden divino absoluto donde no había espacio para el miedo, la disputa o la imperfección. Cada ángel tenía un propósito, cada sonido vibraba en alabanza, cada rayo de luz reflejaba la santidad del Creador. Era un ambiente de gloria incontestable, donde el caos era impensable. La atmósfera estaba viva, llena de sabiduría eterna y paz que no conocía sombra. Un lugar sin necesidad de vigilancia, porque nada allí había sido aún corrompido. Pero incluso donde todo parece pleno, la existencia del libre albedrío trae consigo una tensión invisible. Y fue en esa libertad que el germen de la duda celestial comenzó a moverse, como una serpiente espiritual acechando el momento ideal para manifestarse. Ningún sonido de guerra había sido escuchado, pero el cielo ya respiraba una expectativa silenciosa. Un susurro imperceptible a los ojos humanos, pero real en la dinámica del espíritu. Era como si el universo contuviera el aliento antes del primer trueno. Y mientras los vigilantes cumplían su misión, no todos estaban plenamente atentos. En ese escenario de luz absoluta surgen preguntas que perturban incluso a los estudiosos más experimentados. ¿Cómo puede surgir el mal en un ambiente tan santo? ¿Acaso el reino celestial era realmente invulnerable?
¿O ya existían grietas espirituales ocultas bajo la apariencia de perfección? Es aquí donde el misterio espiritual comienza a tomar forma. Una inquietud no respondida resonaba entre algunos seres de luz. Aún no era rebelión, pero sí cuestionamiento. Y donde hay cuestionamiento, hay un terreno fértil para que el espíritu de engaño eche raíces. El ambiente angelical funcionaba como una sinfonía divina, pero incluso en las sinfonías mejor compuestas, una nota disonante puede pasar desapercibida por un tiempo. Esa nota era una mirada vacilante, un silencio que duraba un segundo más, una ausencia de brillo en un ser que antes vibraba. Nada estridente, nada visible, solo un detalle fuera de tono. Y esos detalles serían, más tarde, el origen de la segunda rebelión. Una que no estalló como la de Lucifer, sino que se infiltró como humo entre piedras. La corrupción angelical comenzaba no con confrontación, sino con contemplación silenciosa. Es en este trasfondo que el secreto de los cielos empieza a revelarse, porque no todo ángel que cayó comenzó su caída con palabras. Algunos comenzaron solo con pensamientos, y mientras el mundo aún no existía, algo ya se movía entre los vigilantes, algo que desafiaría la propia estructura de la eternidad. En el silencio celestial, el adversario invisible aún no tenía nombre, pero ya existía. Y quien prestara atención percibiría que el reino de la luz estaba a punto de conocer su primera sombra. Había un ángel cuya belleza era incomparable. Su nombre, Lucifer, el portador de la luz. No era solo uno de tantos, era uno de los principales, un querubín ungido, adornado con piedras preciosas y establecido junto al trono. Su función era gloriosa, su apariencia resplandeciente, su poder admirable. Pero en algún punto entre la alabanza y la adoración, algo dentro de él cambió. La luz que reflejaba al Creador comenzó a desear ser fuente, no reflejo. Y fue en ese instante que el reino celestial conoció la primera fisura. La envidia no se manifestó en palabras de confrontación inmediata. Se ocultó en la admiración exagerada de sí mismo, en el deseo de ser exaltado por encima de las estrellas de Dios. Y cuando ese deseo creció, nació la semilla de la guerra espiritual. Lucifer no se rebeló solo. Su carisma arrastró a otros. Ángeles que lo seguían, que confiaban en su liderazgo, fueron persuadidos por un discurso sutil. Él no decía, voy a destruir, decía, yo también lo merezco. La tentación sutil es siempre más peligrosa que la afrenta declarada. Así, un tercio de los ángeles eligió seguirlo, y con esa elección dieron inicio a la primera gran caída de los ángeles. El cielo, que antes vibraba al unísono, ahora fue escenario de una división jamás vista. Hubo confrontación, hubo expulsión y hubo dolor. Pero lo más aterrador tal vez no fue la caída en sí, sino el hecho de que tantos ángeles, perfectos en naturaleza, fueron engañados. Lucifer ahora ya no era luz, era Satanás, el acusador, el que corrompe, el que divide. Su nombre había cambiado, su esencia también. La corrupción angelical que instauró no fue una falla en el sistema divino, fue una consecuencia del libre albedrío. Y eso nos muestra algo terrible. Incluso los seres más cercanos a la gloria pueden elegir el abismo. La rebelión oculta ya no era más oculta. Había rasgado el velo del reino celestial. El Creador, en su justicia, no vaciló. Lucifer y sus seguidores fueron arrojados fuera. Y mientras la eternidad seguía su curso, el espacio donde antes alababan, ahora se volvía un recordatorio de lo que fue perdido. Pero hay algo en lo que pocos se detienen a reflexionar. ¿Acaso todos los ángeles indecisos cayeron con él? ¿O será que algunos no tomaron partido, prefiriendo observar, dudar, permanecer? ¿Y si dentro del mismo cielo otro espíritu hubiera comenzado a formarse?
más sutil, más paciente, más silencioso. La historia de la primera caída es conocida, pero lo que vino después es un secreto guardado entre los ecos del tiempo, escondido entre líneas de antiguas profecías. Y es ahí donde comenzamos a vislumbrar lo que fue llamado la segunda rebelión. La Biblia revela mucho, pero también guarda silencio en puntos cruciales. Entre la caída de Lucifer y la estabilización del reino celestial, existe un intervalo de silencio, un vacío espiritual donde nada se dice con claridad, pero donde todo pudo haber ocurrido. El silencio en las Escrituras no siempre es ausencia de hechos. A veces es ocultamiento estratégico de eventos que desafían la mente humana. ¿Qué ocurrió entre bastidores del cielo tras la primera rebelión? Esa es una pregunta que despierta inquietud incluso entre los estudiosos más cuidadosos. No hay registro de un segundo enfrentamiento, pero hay señales de que no todos los ángeles estaban en perfecta armonía, incluso después de la caída inicial. Y sí existió un grupo que no cayó con Lucifer, pero tampoco permaneció verdaderamente fiel. La idea de una segunda rebelión no nace de la especulación vacía, sino de una lectura atenta de los apócrifos, de los ecos del libro de Enoc y de las palabras enigmáticas de antiguos profetas. Nombres como Belial y Mastema surgen en esos textos como fuerzas posteriores, distantes de la caída original, pero igualmente oscuras. Esa teoría nos lleva a considerar un fenómeno aún más complejo: la posibilidad de caídas angelicales fragmentadas en fases. Como olas que se suceden en un mar agitado, las rebeliones en el cielo pueden haber ocurrido de forma gradual. Primero, los que se encantaron con el brillo de Lucifer. Luego, los que prefirieron el disfraz. Aquellos que, en lugar de declarar guerra, optaron por la infiltración celestial. Esa línea de pensamiento transforma la narrativa espiritual en algo mucho más profundo y quizá mucho más perturbador. ¿Qué pasaría si un ángel, en lugar de rebelarse abiertamente, simplemente guardara silencio? Permaneciera entre los fieles, pero por dentro estuviera corrompido. Es aquí donde el espíritu de engaño se vuelve más letal. No porque grite, sino porque susurra. No porque confronte, sino porque se adapta. Un ángel así sería difícil de identificar y aún más difícil de expulsar. Y si ya estuviera operando en el cielo, incluso antes de que existiera la humanidad, sin haberse revelado por completo jamás. Esa línea tenue entre fidelidad y falsedad es el terreno fértil donde la duda celestial se propaga. La guerra ya no se libra con espadas llameantes, sino con pensamientos distorsionados e intenciones ocultas. Y en el fondo de esa sospecha nace el enigma: ¿acaso hubo una segunda caída? Y si la hubo, ¿quién la lideró? Lucifer ya estaba fuera del cielo. Luego, otro nombre debía ocupar ese papel sombrío. Un nombre que tal vez nunca hayas escuchado, pero que ya mueve piezas desde hace milenios en el campo de la guerra espiritual invisible. No todo ángel que permaneció en el cielo era puro de corazón. Entre los que no siguieron a Lucifer, había uno que observaba todo desde lejos, con ojos atentos, mente estratégica y una serenidad que escondía inquietud. No se opuso a la rebelión, pero tampoco la impidió. Eligió el silencio como escudo y el tiempo como arma. Ese ángel tardío no cayó por impulso, cayó por elección planeada. Y esa elección lo haría aún más peligroso que el mismo Lucifer. Su postura era de aparente lealtad, pero dentro de sí fermentaba la semilla de la rebelión oculta. Vio la gloria de Dios, la caída de sus compañeros, el juicio celestial, y aún así no se inclinó en arrepentimiento, solo esperó. Esa paciencia sombría lo volvió distinto. No deseaba el trono, deseaba algo más sutil: influencia, penetración espiritual, dominio desde dentro del sistema. Su arma no sería el orgullo, sino la manipulación angelical disfrazada de luz. Muchos estudiosos asocian a esta figura
con los nombres que aparecen en textos olvidados y evitados: Samael, el veneno de Dios, o Mastema, el espíritu de la hostilidad. Otros lo vinculan al misterioso Belial, cuya esencia es corrupción y desorden. Ninguno de ellos cayó con Lucifer, pero todos aparecen después, como sombras no explicadas, como ecos del mal que escapó del primer juicio. ¿Serían ellos manifestaciones distintas del mismo ser, o solo máscaras usadas por un único y antiquísimo mentor de las tinieblas? Ese ser no quería visibilidad, quería infiltración. Mientras los demás fueron expulsados, él permaneció, estudiando, analizando, manipulando. Su presencia no causaba alarma, al contrario, causaba consuelo. Sabía exactamente qué decir para parecer sabio, justo, consejero, pero su interior ya se había alejado de la luz. Su caída fue sin estruendo, sin guerra, sin legiones. Fue una caída hacia dentro de sí mismo, una elección fría, sin lágrimas ni fuego, solo estrategia espiritual oculta. Y cuando esa figura descendió a la tierra, si es que descendió, no lo hizo como un destructor, sino como un maestro, un educador del error, un adoctrinador espiritual. No sedujo con violencia, sino con ideas, con interpretaciones distorsionadas, con profecías ocultas, con promesas de ascensión. El adversario invisible no busca confrontación directa, busca seducir con suavidad, conquistar mediante el brillo falso de la sabiduría, y su actuación, hasta hoy, sigue siendo sentida por aquellos que confunden luz con revelación verdadera. Cuando el polvo espiritual de la primera guerra se asentó, el cielo parecía haber vuelto a la normalidad, pero la paz aparente escondía algo más profundo. Las cicatrices no estaban en las murallas del reino celestial, sino en las conciencias de los ángeles que permanecieron. Habían presenciado la caída de hermanos, la corrupción de seres que antes adoraban lado a lado. El brillo de la perfección ahora cargaba la memoria de la ruptura, y con ese recuerdo una sombra comenzó a cernirse sobre la confianza absoluta. Aún sin decir una palabra, el ángel tardío circulaba entre los fieles. Sus ojos no denunciaban culpa, pero tampoco brillaban con la misma luz. Formaba parte de las asambleas celestiales, acompañaba los decretos divinos y quizá hasta aconsejaba. Pero en su interior, la duda celestial se había instalado como una grieta en un vaso de oro. La guerra lo afectó no como víctima, sino como observador estratégico, y fue en ese vacío de estabilidad que encontró la oportunidad perfecta para actuar. El reino celestial estaba herido. La gloria no se había apagado, pero el trauma estaba impreso en la memoria espiritual de todos. Algunos ángeles se volvieron más celosos, otros más desconfiados. El orden divino parecía intacto, pero la atmósfera cargaba un peso invisible. Y es en este clima que la infiltración celestial gana terreno. Porque cuando el mal ya no puede entrar por la fuerza, intenta infiltrarse por la debilidad emocional, por el cansancio espiritual, por el miedo a que todo vuelva a ocurrir. El espíritu de engaño actúa con maestría en ambientes frágiles. No cuestiona directamente, solo sugiere preguntas. No acusa, solo siembra interpretaciones alternativas. Y ante un cielo sacudido, su método era casi perfecto. No necesitaba levantar un ejército. Bastaba con tocar lo que había quedado, la memoria del dolor. Y así, el mentor de las tinieblas permaneció entre los santos, sembrando ideas sin ser notado, escondido bajo el manto de la lealtad. Pocos percibieron que la segunda rebelión no comenzaría con una batalla, comenzaría con un suspiro, con una sugerencia velada, con una visión distorsionada, disfrazada de revelación. El secreto de los cielos ya no era más un secreto completo, se movía en silencio esperando el momento de estallar. El cielo ya no estaba en guerra, pero tampoco estaba en plena paz, y el verdadero enemigo aún no había sido revelado.
La primera caída fue un incendio visible, la segunda, una infiltración silenciosa. El ángel que permaneció tras Lucifer no buscaba gloria inmediata, deseaba control a largo plazo. Observó los errores del querubín ungido y aprendió de ellos. No quería ser expulsado, quería permanecer, influir, moldear. La suya fue una caída interna, sin estruendo, pero con consecuencias eternas. Un plan frío, un desvío calculado dentro de la misma estructura del reino celestial. A diferencia de Lucifer, que proclamó su orgullo a los cielos, ese ser se ocultó en la prudencia disfrazada. El disfraz era la clave. Usaba palabras correctas, gestos aceptables, apariencia irreprochable, pero en su corazón la fidelidad ya había muerto. No se opuso al trono, se acercó a él. Esa fue la verdadera manipulación espiritual. No crear un nuevo orden, sino distorsionar el existente sin que nadie lo notara. Y cuando eso ocurre, el engaño ya está dentro del templo. Esa estrategia lo vuelve aún más peligroso. No exige adoración, pero la conduce. No destruye dogmas, solo los contamina. Su plan es espiritual, pero también psicológico, emocional y colectivo. Un espíritu de engaño que viste el lenguaje de la fe, la postura del justo y la elocuencia del verdadero. Mientras muchos combaten a Lucifer, ni siquiera perciben que el verdadero adversario invisible está operando bajo el disfraz de la revelación. Es el maestro de la duda, el susurro en medio de la alabanza, la serpiente espiritual que nunca se expone. Si Lucifer fue expulsado del cielo como un traidor abierto, éste cayó como un consejero silencioso. Su lugar no fue el abismo inmediato, fue el medio de la congregación, los pasillos de las decisiones, los consejos de los poderosos. Un agente invisible de la corrupción angelical que plantó semillas que solo germinarían siglos después entre los hombres. Por eso su nombre aparece en fragmentos, en visiones prohibidas, en profecías ocultas que pocos se atreven a leer. Porque quien lo ve pierde la paz, y quien lo ignora puede que ya esté siendo usado. El cielo no tembló cuando él cayó, porque su caída no produjo truenos, produjo doctrinas, produjo idolatría disfrazada de espiritualidad, produjo religiones enteras que citan a Dios, pero no lo conocen. La apostasía final tiene origen en ese plan, y tal vez lo que más asusta es saber que la mayor obra de ese ángel no fue hecha entre los ángeles, sino entre los hombres. Porque su misión nunca fue conquistar el cielo nuevamente, fue dominar el corazón humano por dentro. Durante siglos los nombres Lucifer y Satanás fueron tratados como sinónimos, pero ¿y si esa asociación fuera solo parte de una narrativa simplificada? Muchos estudiosos, al profundizar en los textos apócrifos y tradiciones antiguas, descubrieron una posibilidad perturbadora. No serían el mismo ser. Lucifer fue el querubín que deseó ser como Dios, el que cayó con estruendo. Ya Satanás, el acusador, el adversario, pudo haber surgido después, ocupando el vacío espiritual dejado por la rebelión. Un nuevo nombre para una nueva forma de corrupción. El nombre Satanás no aparece en el Edén. Surge más tarde, en contextos de juicio, acusación e infiltración. Eso ya nos da una pista. Su misión no era reinar, sino desconstruir la alianza entre Dios y los hombres. En fuentes como el libro de Enoc, aparecen nombres aún más inquietantes. Mastema, el espíritu de la hostilidad. Samael, el veneno que corrompe. Belial, la esencia de la destrucción espiritual. Esos nombres cargan más que significados simbólicos, revelan identidades o quizá caras del mismo ser. Ese ser no quiere ser reconocido, quiere ser confundido con otros. Su mayor disfraz es el caos teológico. Mientras las personas discuten quién es, él sigue operando libremente. Su título oculto está esparcido entre líneas de las Escrituras, escondido bajo el manto de la ambigüedad. Puede ser aquel que habla con Job,
el que aparece ante Jesús en el desierto, o el que insinúa duda en la mente de reyes y profetas. Un espíritu de engaño con múltiples nombres, pero una sola intención: desviar el plan eterno. Por eso identificar quién es quién en el mundo espiritual no es una cuestión de semántica, sino de supervivencia. Porque si llamas Lucifer a lo que pertenece a Samael, o confundes a Belial con el mismo Satanás, puedes estar luchando contra el enemigo equivocado. Este enigma no es solo teológico, es estratégico. La guerra espiritual involucra confusión de identidades, manipulación de nombres y oscurecimiento de la verdad. Todo para que el adversario invisible siga actuando sin oposición directa. Hay un nombre que nadie se atreve a decir con seguridad. Un nombre prohibido, quizás sellado en los cielos, escondido de la boca de los hombres. Porque nombrar algo es reconocer su esencia. Y lo que se oculta detrás de la identidad de ese ser va mucho más allá de nuestra comprensión. Lucifer cayó con orgullo, pero este cayó con intención oscura, cargando títulos múltiples y ocultando su verdadera naturaleza hasta el fin de los tiempos. Un misterio no revelado, pero que aún pulsa, esperando ser descifrado. Si la primera rebelión ocurrió en las alturas y la segunda en el silencio del cielo, la tercera etapa fue la más sutil y la más devastadora. El ángel caído después de Lucifer no quiso destruir la creación, sino corromperla desde dentro. No vino con gritos ni truenos, vino con ideas. Se infiltró en la historia de la humanidad como un mentor oculto, disfrazado de inspiración, de luz, de conocimiento. Se mezcló con las religiones, se infiltró en las tradiciones, moldeó los mitos. Su plan era claro: influenciar sin ser percibido. No apareció como enemigo, sino como guía, un mentor de las tinieblas con vestiduras de sabiduría. Introdujo visiones distorsionadas sobre lo divino, dio inicio a doctrinas que parecían espirituales, pero tenían semillas de manipulación angelical. Los vigilantes, mencionados en Enoc, forman parte de ese movimiento oscuro. Ángeles que dejaron su morada y se mezclaron con los humanos, corrompiendo lo que era puro. Y en el centro de todo eso, aquella misma mente que no cayó con Lucifer, pero cayó después. La influencia de ese ser no se limita a un evento. Es una trama continua que atraviesa siglos, culturas y sistemas espirituales. Sabía que la verdad era demasiado poderosa para ser destruida, así que se encargó de crear versiones alternativas. Mezcló verdad con error, luz con tinieblas, fe con superstición. Se convirtió en el espíritu de engaño por excelencia, capaz de seducir incluso a los más devotos. El cielo ya había sido tocado. Ahora era el turno de la tierra de ser contaminada por la corrupción angelical disfrazada de revelación. La infiltración celestial tomó forma en rituales, símbolos, lenguajes sagrados contaminados. Pasó a operar por medio de hombres influyentes, reyes, sacerdotes y hasta falsos profetas. La tentación sutil no es la que te asusta, es la que te atrae. Y fue por eso que tantos cayeron, porque creyeron estar siendo guiados por la verdad, pero en el fondo solo estaban escuchando la voz de un ángel antiguo, caído, astuto y olvidado. Un ser que no busca multitudes, sino mentes, que no pide adoración, sino acceso al alma. Cuando miramos la historia de la humanidad, percibimos que la apostasía final no comenzó en el final. Comenzó en el principio, con pequeñas concesiones, con doctrinas diluidas, con la negligencia de la verdad. El secreto de los cielos es que esa infiltración continúa hasta hoy, y si no somos vigilantes, seremos solo una pieza más en ese juego espiritual milenario, porque el plan de ese ser no era descender en gloria, era esconderse en la rutina, en los pensamientos, en las creencias mal interpretadas, y quizá ya esté ahí, a tu lado. No toda guerra es declarada,
Algunas se libran en el silencio, en la conciencia, en las decisiones íntimas. Tras la primera caída, hubo un momento en el reino celestial en que algo invisible necesitó ser tratado. Un segundo conflicto, sutil, pero decisivo. No hubo truenos ni ejércitos en confrontación. Hubo discernimiento, hubo separación. El Creador, que escudriña corazones y mentes, inició un proceso oculto de purificación. Y en esa criba espiritual, el ángel tardío fue finalmente expuesto. Esa batalla no está registrada con detalles, pero sus reflejos son visibles. Los vigilantes fueron reprendidos. Algunos nombres desaparecieron de la narrativa sagrada. Otros surgieron en los textos apócrifos como sombras enigmáticas. Samael, Mastema, Belial. Esa no fue una guerra de gloria contra gloria, sino de luz contra disfraz. La duda celestial, antes ignorada, ahora se volvía crítica. El reino celestial necesitaba ser restaurado, no solo en la apariencia, sino en la esencia. El juicio de ese conflicto no fue público, fue interno. Y quizá por eso tampoco saben que existió, pero las señales están ahí. Cambios sutiles en la estructura espiritual, silencios que gritan en las escrituras y el surgimiento del adversario invisible como una figura cada vez más presente en las acciones humanas. Ese ser no fue destruido, fue expulsado sin alarde como un traidor que no es llevado a los tribunales, sino simplemente removido, porque su permanencia ya era intolerable para la santidad. Ese evento marca una nueva fase en la guerra espiritual. Ahora, el enemigo ya no actúa en el cielo, actúa en la tierra, en los corazones, en las doctrinas, en los sistemas. Su derrota no fue el final, fue solo el desplazamiento de la batalla a otro campo. Un campo donde tendría más libertad, más distracciones, más vulnerabilidades humanas para explotar. La rebelión oculta que comenzó en el cielo ahora se manifestaba entre los hombres de forma más sutil, más estratégica y mucho más peligrosa. Esa batalla olvidada no desapareció, solo cambió de escenario, y entender su existencia es esencial para descifrar los conflictos espirituales de nuestros días, porque si no sabemos qué ocurrió, tampoco percibimos que aún estamos en ella. El secreto de los cielos nunca fue totalmente revelado, y quizá sea justamente esa ausencia de detalles lo que lo hace todo más real y más urgente. Al fin y al cabo, el silencio puede ser la firma más peligrosa de un enemigo que sabe cómo esconder su propia guerra. El mayor engaño del enemigo invisible fue convencer al mundo de que ya fue vencido. Pero quien entiende los misterios espirituales sabe que la obra de ese ángel caído después de Lucifer aún está en curso. No desapareció, solo adaptó su forma, refinó sus estrategias y aguarda el momento de manifestarse en plena influencia. El cielo ya fue tocado, la humanidad ya fue seducida. Ahora solo queda la última etapa, la seducción del fin de los tiempos, un plan tan bien diseñado que hasta los elegidos pueden ser confundidos. Ese ser no desea miedo, desea adoración. No anhela ser reconocido como adversario, sino como luz. Por eso, su actuación en el fin de los tiempos será sutil, persuasiva, camuflada en milagros, señales y discursos de paz. Se presentará como solución, como nueva revelación, como aquel que puede unir al mundo, pero detrás del brillo habrá tinieblas. Es el espíritu de engaño final, el ápice de la apostasía, el reflejo de todo lo que fue sutilmente construido desde los primeros desvíos celestiales. Las señales ya están entre nosotros, la inversión de valores, la distorsión de la verdad, el surgimiento de líderes carismáticos con discursos espirituales, pero vacíos de santidad. Es ahí donde el secreto de los cielos se conecta con los días actuales.
Porque el mismo ser que guardó silencio ante la primera rebelión, que manipuló después de la guerra, que sedujo a los vigilantes, ahora prepara su mayor ofensiva. No contra el cielo, contra la conciencia de la humanidad. Quiere dominar no los cielos, sino los corazones. Y esa rebelión final no será liderada con espadas, sino con doctrinas adulteradas, visiones corrompidas, falsos profetas e incluso señales que parecen venir de lo alto. Por eso Jesús advirtió: tengan cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre, porque el mentor de las tinieblas no está interesado en ser odiado, está interesado en ser reverenciado. Desea tronos en las iglesias, púlpitos en las mentes y adoración en templos donde Dios ya no habita. Su guerra es psicológica, emocional, espiritual. El fin aún está por venir, y con él la manifestación total de ese ser olvidado, pero nunca inactivo. Nos toca a nosotros despertar, discernir, permanecer firmes en la palabra que no cambia. El título oculto de Satanás será revelado en los últimos días, y quien no esté anclado en la verdad será llevado por la apariencia de la luz. La guerra espiritual que comenzó en el cielo terminará aquí, en la tierra. Y la última pregunta que resuena es: ¿seremos víctimas de la seducción o centinelas de la verdad? Ahora que conoces esta narrativa oculta, silenciosa e inquietante, necesitas preguntarte: ¿hasta dónde ha llegado ya el engaño espiritual en tu vida? ¿Cuántas veces escuchaste algo que parecía verdadero, pero en el fondo algo no encajaba? La verdad es que la segunda rebelión no es solo una historia antigua. Sigue ocurriendo dentro de pensamientos, movimientos y hasta dentro de algunas doctrinas modernas. El espíritu de engaño no necesita que lo veas, solo necesita que te distraigas. ¿Estamos discerniendo lo suficiente? ¿O estamos siendo lentamente condicionados por voces disfrazadas de luz? El adversario invisible no va a tocar tu puerta con cuernos y tridente. Puede que ya esté sentado en la sala, disfrazado de argumento lógico, de tendencia espiritual, de fe sin cruz. La pregunta que queda es: ¿reconocerías a ese ser si estuviera operando hoy, ahora, cerca de ti? Es hora de volver a la vigilancia, de sumergirse en las Escrituras con ojos despiertos, sensibles a la verdad que libera. No aceptes todo brillo como luz. No toda revelación viene del cielo. A veces, el mentor más peligroso de las tinieblas es aquel que no quiere ser temido, quiere ser seguido. Y si no somos cuidadosos, seremos guiados por él directo al corazón de la apostasía final. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? ¿Vas a ignorarlo y seguir tu rutina como si nada estuviera ocurriendo en los bastidores de lo invisible? ¿O vas a tomar posición, orar más, estudiar más, discernir más? Esta guerra no es contra carne ni sangre. Es contra principados y potestades, contra lo que se oculta en las sombras del mundo espiritual. Pero hay esperanza. Los que conocen la verdad jamás serán seducidos por las copias. Si este contenido te impactó, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. Comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente, porque mientras muchos duermen, el engañador ya camina entre nosotros.